Ayer hablábamos de todas las cosas que trae el Mundial, ¿no? Del colorido, la fiesta, el merchandising, pero trae de todo tipo de cosas. También puede traer problemas. ¿Cómo? Sí, problemas. Sobre todo si somos un poquito neuróticos. Qué feo es que te griten el gol antes, porque tu vecino está viendo otra transmisión y te grita el gol antes y vos no te la bancás. ¿Por qué somos tan neuróticos, doctor Hugo Valderrama? Gracias por acompañarnos. Nos volvemos locos cuando viene el Mundial. Tengo muchos niveles de locura. El primero es ese. Sí. Hay gente que se pone muy violenta incluso. Se han producido riñas entre vecinos porque el de al lado tiene la televisión fuerte y escucha otra transmisión y le canta el gol antes. Sí. ¿Por qué nos ponemos tan locos? Bueno, no es una sola variable, son muchas variables. Primero la cultural. Por ejemplo, a mí no me pasa. Yo el fútbol, para mí, justo mi familia, medio es intrascendente. Ahora que está Argentina, Ajá. por ahí puedo llegar a mirar el partido de Argentina porque es el país. Pero no tengo idea de fútbol. Pero yo pienso, por ejemplo, en un Tano Pazman. No, pero está Tano Pazman, ¿se acuerdan ustedes? Hay gente que vive el fútbol. No, es que yo soy de raro y algunos somos los raros. A mí me gusta el básquet, justo el tenis, otra cosa. Bien. Pero me refiero que por un lado está cómo formás las neuronas del cerebro con tu cultura toda tu vida, que te hacen destacar eso y hacen que el cerebro detecte amenazas en eso. A ver, si yo fuese un fanático, ahora está jugando la NBA a las finales, en los playoffs, y el otro día en el último milisegundo uno la tocó y ganaron por un punto. Entonces, si vos sos muy fanático de eso, la amígdala puede llegar a sensar amenazas hasta prácticamente como si vos estuvieras en el partido, vos fueras parte del equipo. Y lo que hace es aumentar adrenalina de forma aguda y a partir de ahí un montón de reacciones que justamente son o reflejas o emocionales. Venimos hablando mucho estos días de que algunos partidos, por ejemplo, caso, el martes, Argentina a las 10 de la noche, nos agarra después de comer. A muchos nos agarra después de comer y, sí, de beber. Sí. Aunque no hayamos comido o bebido mucho, nos agarra después de comer. Sí. Y de repente nos entramos a poner nerviosos. Eso es el primer partido. Ni hablemos de la final contra Francia, que es otro capítulo aparte. Pero, ¿qué nos produce eso en el cuerpo, por ejemplo, cuando... Y hay varios partidos que nos calzan después de comer. Sí. No, vamos a datos concretos. La revista New England de Medicina sacó un metaanálisis de distintos países que se hicieron estudios post partidos importantes, trascendentes en un mundial, y se duplican o triplican las consultas cardiológicas. Sí, por eso. Vamos a datos concretos y ahora después les explico qué puede pasar en el cerebro que produzca eso. Por eso te decía que es multifactorial. A un país que... Creo que ahora hay un montón de países que la primera vez que juegan el Mundial y quizás ya he visto gente que le preguntan sobre el Mundial de ese país que juegan y no tienen ni idea y no se van a poner mal. Sí. Bien, entonces ahora si vos tenés esa cultura, ¿por qué triplica, duplica las consultas cardiológicas? Muchas por guardia, que son igual las menos en ese rango, pero sí después del partido, porque la gente, ¿qué puede llegar a sentir? La amígdala detecta la amenaza, un sector del cerebro sensando amenaza, lo interpreta como propia esa amenaza, para atacar o huir. Vamos a poner el ejemplo de... el último mundial, Francia, cuando se escapa el francés y está Dibu Martínez enfrente. Bueno, ¿viste esa sensación? Mira cómo te empezás a poner de recordarlo. Sí. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Viste esa sensación primero de cuando se escapó y enseguida sensás la amenaza, la tomás como propia y que parece que te paralizás, que se paraliza la respiración a ver qué va a pasar? Bueno, ahí hay un nervio, se llama nervio vago, que es la vía parasimpática, que literalmente frena todo. Frena la respiración, desacelera la frecuencia cardíaca y eso está hecho para, dentro de sensar esa amenaza, tener la mayor cantidad de detalles posible para enfrentarla en milisegundos. Después de esos milisegundos, al revés, te hace la descarga adrenérgica. Vuelca adrenalina, hay un reservorio adrenérgico de ese neurotransmisor que como así todo, se te paraliza unos segundos, te dispara todo, aumenta la frecuencia cardíaca. Es como cuando va a patear el penal y estamos todos así y después hacemos la descarga cuando hace el gol. Mira, lo que pasa es que en ese momento, cuando se fue el francés, ni siquiera estaba... Claro. Vos en un penal estás esperando que pase. Claro. Ahora hay esa incertidumbre total. Y de hecho, dentro de las cosas que disparan más adrenalina y cortisol, que es un neurotransmisor del estrés, cuando la cosa es crónica en el ser humano, el estrés, la amenaza, está la incertidumbre. Entonces, un penal, vos ya más allá que la incertidumbre ya estás preparado para esa incertidumbre. El otro fue totalmente fortuito. Entonces, ahí te acelera, te dispara la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa? El que tiene patologías previas cardíacas puede llegar a ser la misma sensación de que te estén asaltando, que choques con alguien, de que tengas un accidente. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Por eso depende mucho de la cultura, cómo te creaste redes y cómo interpretás esa amenaza. En realidad no hay una amenaza física de nada, pero te prepara físicamente. ¿Por qué te acelera la frecuencia cardíaca? Porque te manda
sangra los músculos y te prepara hasta para pelear físicamente o correr de la amenaza. De hecho, te contracturás todo, por eso la gente termina relajando. ¿Viste? Cuando quizás termina el partido y están haciendo esto con el cuello. Bueno, porque se contractura toda la parte muscular, porque te prepara para pelear. Nosotros tenemos el mismo cerebro que de hace 70.000 años, que fue más o menos el momento donde el último ser humano empezó a tener un desarrollo cognitivo más importante. O sea, vos agarrás a un chico de las cavernas, los traes a mirar, lo creás en Argentina, lo haces mirar un partido de fútbol, lo haces fanático del fútbol y va a pasar lo mismo que hace 70.000 años. Lo que pasa es que hace 70.000 años la amenaza era un puma, era luchar contra otras tribus, la comida. Esto sirve para comprender a quien sufre el partido. Hay gente que sufre el partido, sufre durante el partido y sufre después del partido. Comprendan, porque hay sustancias que en nuestro cuerpo está pasando cosas. ¿Podemos hacer algo? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo al respecto? Desde los casos extremos hasta quienes simplemente, bueno, vivimos Argentina, vivimos el Mundial, vivimos el partido, sufrimos el partido y queremos no fallecer en el intento. Bueno, mira, habrás visto alguna persona que cuando están en los penales o por demás se va. Sí, hay gente, sí. No lo puede soportar. Hay gente que se... Dice, me voy, no ver, se va. Está escuchando a ver si la gente grita gol o no. Sí. Bueno, porque realmente no lo puede soportar. O sea, físicamente no lo puede soportar. Y tiene una lógica, se está previendo, es decir, la angustia que me puede llegar a originar, el aumento de la frecuencia cardíaca que me puede originar, y más si tenés antecedentes. Vos tenés antecedentes de arritmia. Muchos inclusive se enteran, según estos censos que se hacen estadísticos, se enteran que tienen problemas cardíacos después de un partido así, porque empiezan con palpitaciones, sensaciones distintas, consultan en la semana al cardiólogo y lo detectan. Sí, mira, tenés una arritmia que se dispara frente a adrenalina elevada. Entonces, uno, primero es no someterse a ese estímulo, que ¿quién no va a querer ver a Argentina en un partido? Pero uno es no someterse por lo menos a determinadas instancias. Y después lo otro es intentar racionalizar previamente, que es muy difícil. Nosotros tenemos neuronas, yo le digo para explicarlo fácil, son redes con nombres propios, neuronas secretarias, neuronas jefas. Las neuronas secretarias van sensando amenazas, lo que dije la amígdala. Y las neuronas jefas en el lóbulo prefrontal intentan poner orden, prioridades. Che, ¿cómo me voy a hacer mala sangre por esto? ¿Cómo me voy a preocupar por esto? Pero no es tan fácil. Porque ese sistema de 70.000 años atrás, primitivo, si ya te lo identificó como una amenaza, es complicado. Por eso lo invitamos al doctor para entender y entendernos lo que nos pasa con un partido de Argentina, y ni hablar si es un partido decisivo, ni hablar si es la semi o la final. Lo último, termina el Mundial. ¿Puede ser que tengamos un síndrome de abstinencia de adrenalina? ¿Viste? Como que durante un mes estamos todo el tiempo... Y termina el Mundial, y tenemos que volver a la realidad, a un aguinaldo que nos gastamos 2 veces, y tenemos como Sí, a ver, cualquier situación de estrés que pasa la etapa aguda y se empieza a ser prolongada, genera lo que se llama trastorno de ansiedad crónico. Cuando ya se medicina es cuando más o menos se toma un término de 6 meses. O sea, que no llegase esa cronicidad, pero se reacomoda las redes neuronales para continuamente enfrentar amenazas. Y que, por supuesto que esa amenaza puede ser cuestiones bien pragmáticas, más serias, como un problema de salud, económicas, como la que nombraste. Ahora, si a vos te identifica tu cerebro una amenaza cada vez que juega Argentina, y sí, viviste un mes con un periodo crónico de adrenalina hiperelevada. De hecho, después de que pasa ese pico adrenérgico, muchas veces, como se gasta y te preparó físicamente para esos minutos, esa hora que viste el partido, después sentís como que estás agotado, como si hubiese jugado el partido vos. Sí, totalmente. Mirá, hay cuestiones, esto ya es más psicología, pero hay cuestiones además con el fútbol muy puntuales, que no hay con deportes individuales, que uno hasta se identifica con lo que se llaman tribus, o sea, uno se siente parte literalmente del equipo, no solamente por Argentina, sino que te identificás con un grupo. Entonces, hay un montón de cuestiones también psicológicas, de fondo y culturales que influyen en eso. Y sí, por supuesto, después de un mes venías con una adrenalina hiperelevada, de golpe ya no estás amenaza, empieza a bajar de a poco y tu hiperalerta, ese estado de alerta empieza a disminuir y te sentís extraño. Qué lindo poder tener a alguien que te explique lo que le pasa a tu cuerpo y a tu cerebro en ciertos momentos. Por eso lo invitamos, doctor Hugo Valderrama, y nos quedaremos charlando porque es apasionante realmente. Sí, interesante. Pero entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí. Nosotros somos cerebro. Esto es un medio de transporte y reproducción. Entonces, todo lo que vivimos, sentimos, las emociones, todo se genera acá. Cuando uno habla del corazón, en realidad es el cerebro y esto es una máquina de bombeo. Es el sistema límbico donde se generan las emociones. Doctor Hugo Valderrama, muchísimas gracias. A disposición.